Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Justicia Electoral a la Semana. Estaremos platicando sobre las garantías para esta elección 2018 y hablaremos de la fiscalización y también de candidaturas independientes, así que bienvenidos. El Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos, mismos que tienen derecho a recibir financiamiento público y la obligación de aplicarlo para los fines que les haya sido entregado. En México, contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a lo cual se le denomina financiamiento público, y pueden recibir financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y los candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE es el consejero Ciro Murayama. Bueno, y nos acompaña en esta ocasión y le agradezco que así lo haga aquí en este estudio, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, un gusto estar en este espacio, Guadalupe. Oye, y bueno, hemos platicado durante varias ocasiones sobre el tema de la fiscalización, pero ahora se hace más importante, ¿no? Sobre todo cuando se habla de que tiene que haber transparencia, de que la gente está tan harta de cuestiones como pues la corrupción y de que la gente quiere conocer y saber específicamente qué es lo que se está haciendo en esta materia. Platícanos. En efecto, yo creo que tocas un tema muy relevante. En México, como creo en buena parte de las democracias contemporáneas, uno de los principales reclamos a los sistemas democráticos tiene que ver con la limpieza en el desempeño de gobernantes, de actores políticos, y eso, en el caso de las campañas electorales, pues toca directamente al financiamiento de los propios actores políticos. En México hemos desarrollado un conjunto de reglas que buscan la equidad, es decir, que el tener acceso desmedido a los recursos económicos no genere asimetrías entre los candidatos, que no sea el dinero el fiel de la balanza, sin dejar de reconocer que pues todo proceso político electoral requiere recursos económicos por parte de los distintos candidatos. Entonces aquí nuestro modelo constitucional contempla financiamiento público para que los partidos candidatos no dependan exclusivamente del dinero privado, para que el financiamiento público pueda generar ciertos equilibrios, ya que se distribuye con una regla de equidad en donde el 30% de los recursos se dividen en partes iguales y un 70% de manera proporcional a los votos de cada partido político, y se ponen también por el lado de los gastos límites para que no haya gastos excesivos que den ventajas indebidas. Todo este modelo, equidad por el lado de los ingresos y de los gastos, pues se verifica con lo que conocemos como la fiscalización, y esa es la tarea del Instituto Nacional Electoral. Quizá uno de los cambios más relevantes al pasar de IFE, Instituto Federal Electoral, a INE, Instituto Nacional, es precisamente la fiscalización, que ya no solo es una tarea del INE, como lo era del IFE, fiscalizar las campañas federales, sino todas, de tal manera que a lo largo de estas semanas en donde ya empezó las campañas federales, sí, iremos viendo también las campañas locales, y el INE le tiene que dar seguimiento a todos los candidatos, desde los que buscan la presidencia de la República hasta los que compiten por los cientos de ayuntamientos que están en disputa el próximo 1 de julio. Oye, ¿desde qué momento se empieza a fiscalizar? Tuvimos precampañas, intercampañas y ahora las campañas. ¿Se fiscaliza también, otra pregunta, a los partidos o a los candidatos? Se fiscaliza de manera permanente a los partidos, y en este periodo electoral se fiscaliza a los precandidatos de los partidos
y a los aspirantes a candidatos independientes. De hecho, la semana pasada el Consejo General del INE votó los dictámenes correspondientes a los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia de la República. Y ahora en precampañas, desde el momento en el que se otorga el registro a un candidato, en ese momento se vuelve un sujeto fiscalizable y además de tener el derecho de salir a pedir el voto de la ciudadanía, los candidatos están obligados a ir rindiendo cuentas a la autoridad electoral de cuánto dinero están ingresando para pagar sus actividades de proselitismo y cómo están erogando, cómo están gastando ese dinero. Así que en la propia página del INE, en un módulo de transparencia y fiscalización, la ciudadanía, la gente que ahora nos ve, va a poder ir viendo cuánto dinero nos reportan, nos informan que están ingresando y gastando en las campañas todos los candidatos. ¿Cómo se le hace? Porque es una tarea titánica, ¿no? La verdad es que tienen ustedes muchísimo trabajo y ¿es la capacidad suficiente para hacer todo? Bueno, hemos echado mano de la tecnología para que esto sea posible. Una de las novedades que estamos experimentando en este proceso electoral, en esta elección presidencial, si bien ya lo habíamos vivido en las elecciones intermedias de 2015 y en distintas campañas locales, es que la Constitución señala que al calificar la elección se debe de conocer qué pasó con la fiscalización. Incluso si algún candidato llega a gastar más del 5% del tope establecido y es partícipe de una elección donde hay una competencia tan cerrada que la diferencia entre primero y segundo lugar es inferior al 5%, si se dan esas dos conclusiones, dos condiciones, más del 5% de gasto y una contienda electoral cerrada en un 5%, se puede anular la elección. Eso quiere decir que cuando llegue el caso a los tribunales electorales, porque es el Poder Judicial quien puede anular una elección, pues debe de ver qué pasó con la fiscalización y por lo tanto nosotros como autoridad fiscalizadora tenemos que concluir nuestra fiscalización, entregar nuestros resultados antes de que el asunto llegue al tribunal y eso son 40 días después de la elección. Así que para mediados de agosto vamos a estar concluyendo toda la fiscalización y para poder hacer eso, pues los sujetos obligados, en este caso los candidatos, tienen que estar rindiendo cuentas todos los días a través de internet, subiendo sus ingresos y gastos y mientras nosotros nos dedicamos a perseguir, llamemos así, el dinero que ellos no nos reportan y eso lo hacemos con trabajo de campo, en las calles, tomando fotos de espectaculares, bardas, yendo a sus mítines para ver cuánto están gastando y también intercambiando información con el sistema bancario y con las autoridades hacendarias. O sea, que no se les pueden ir, ¿están ustedes ahí atrás de la pista de lo que están haciendo? Bueno, esa es nuestra intención y de hecho en los últimos años hemos estado encontrando cada vez más dinero que no se reporta. En la elección del año pasado en el Estado de México encontramos pues cerca de 200 millones de pesos que no fueron reportados a la autoridad y que pues es muy preocupante que eso ocurra porque en el momento en que distintos actores políticos gastan decenas de millones o centenas de millones de pesos que no informan, pues es un dinero que gastaron y trataron de ocultar, pero al mismo tiempo es un dinero que sacaron de algún lado, que obtuvieron de algún lado. Y para evitar que haya tramas de financiamiento paralelo, para evitar que haya dinero de origen desconocido, que haya desvío de recursos públicos para favorecer a una campaña, lo cual es un delito electoral, pues nosotros pedimos información a la banca para ver si hay triangulaciones de dinero que haya salido de un ente público, se fue a alguna empresa de estas que ahora se llaman empresas fantasma o fachada y acabó en alguna campaña. De hecho, ya hemos sancionado algunos casos así, hemos detectado que existe ese modus operandi y nuestro trabajo como autoridad electoral es intercambiar información con la banca, con las autoridades bancarias y financieras del país para tratar de detectar, inhibir y sancionar estas conductas. ¿Cuáles son las sanciones, ya que hablas de estos temas, que ustedes sí han sancionado cuando se detecta alguna irregularidad? Nosotros como autoridad administrativa podemos poner sanciones administrativas, es decir, multas. Y la gente se puede preguntar, y creo que con cierta razón, oye, pero
tú les pones una multa. Pero es de mi dinero, ¿no? Del dinero, pues que será financiamiento público que sale de las arcas públicas y se los vas descontando, pero bueno, pues pueden hacer ahí un esquema de costo-beneficio donde, oye, pues puede ser rentable vulnerar la norma porque finalmente, pues yo ya llegué a donde quería llegar y luego pues nada más pago mi infracción y me se olvido. acabó, ¿no? Como eso, a mí me parece que no debe ocurrir. Deberíamos de buscar que la sanción sea una sanción política, social, y por eso es muy importante que se dé seguimiento por parte de los medios de comunicación, que nosotros desde el INE hagamos énfasis en la transparencia de lo que están informando los actores políticos, de tal manera que la opacidad y la resistencia a rendir cuentas pueda ser algo que la gente les empiece a cobrar electoralmente. Yo creo que no hay sanción política más fuerte que el propio juicio político de la ciudadanía hacia quienes más opacos y más resistentes a la transparencia se muestran como candidatos. Imagínate si como candidatos están ocultando lo que gastan o de dónde vino su dinero, pues ya como representantes populares o como gobernantes, pues nos podemos temer cómo actuarán. Pues vamos a seguir platicando el tema si te parece bien, pero antes tenemos que hacer una pausa. Regresamos rapidísimo. Le quiero recordar que a través de redes sociales se puede contactar con nosotros. Sus opiniones son muy valiosas en este espacio. Volvemos. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros y nos platicabas de este tema de las sanciones. Yo te quiero preguntar sobre los retos que hay precisamente sobre este tema. ¿Cómo deberían de ser las cosas? ¿Qué es lo que se debería modificar? ¿Y cuáles crees tú que son los retos más importantes en materia de fiscalización? Mira, yo creo que el tema del dinero en la política es una tensión estructural. Este es un problema que llegó para quedarse y si nosotros echamos una ojeada a qué está pasando en el mundo, vemos pues que acaba de dimitir el presidente de Perú, expresidentes de Brasil, de distintos países están en problemas y no solo es América Latina, uno puede voltear a ver lo que ha ocurrido en Italia, Alemania, España, en democracias asiáticas, en Estados Unidos con escándalos de financiamiento ilegal, caso Enron, en fin. No quiero decir que como es un problema de muchos, pues sea consuelo. Lo que quiero señalar es que tampoco es un problema estrictamente mexicano o que se deba a nuestra cultura. Es que siempre que el poder político está en juego, hay muchos intereses que se ven afectados y en estas economías de mercado, pues los recursos están asimétricamente distribuidos y habrá quien con su dinero quiera incidir en los procesos electorales y eso puede acabar desvirtuando a la democracia como un ejercicio entre iguales, porque al final pues un ciudadano es un voto que vale lo mismo, pero no todos los ciudadanos tienen el mismo poder económico. Entonces, si bien la relación entre dinero y política es estructural y es natural, también puede ser disruptiva y puede acabar dañando a la democracia. Entonces, reconociendo esto, lo que tenemos que hacer es estar todo el tiempo imaginando instrumentos, normas, prácticas para frenar la mala incidencia de dinero mal habido, de dinero excesivo
en las campañas y siempre vas a tener retos nuevos. Esto es como la enfermedad. Tú puedes curar algún padecimiento, puedes desarrollar alguna vacuna, pero los virus van mutando y nuevas enfermedades se van a aparecer y hay que seguir luchando. Ahora, uno de los problemas clave en materia de fiscalización tiene que ver con la corrupción. Es decir, si en México en los últimos años hemos visto casos de desvío de recursos para comprar propiedades en el extranjero, para sacar dinero a paraísos fiscales, para enriquecimiento de familias que ocuparon cargos gobernantes, en fin, pues también puede haber dinero que llegue a la política, por supuesto, para perpetuarse. Y no hay financiamiento que sea desinteresado a los actores políticos. Puede llegar dinero de empresas que a cambio esperen favores, me darás los contratos de construcción ahora que tú llegues. Todos esos problemas son reales y son parte de nuestro presente. Ahora, ¿cómo enfrentarlos? Con una fiscalización exhaustiva, pero no solo. Porque si nosotros solo cuidamos la parte de las elecciones, estamos descuidando el problema mayúsculo que es el desvío de recursos públicos, el mal uso de recursos públicos. Y mientras no tengamos buenos controles para el ejercicio de los recursos públicos, pues los riesgos van a seguir siendo altos. Yo lo he comentado incluso con colegas de otros países que dicen, oigan, ustedes como autoridad fiscalizadora tienen unas facultades que nosotros no tenemos. Los franceses estaban sorprendidos de que en el INE pudiéramos solicitar acceso a cuentas bancarias de cualquier empresa o de cualquier ciudadano para ver que no hubiera triangulaciones hacia las campañas. Ellos no tienen esas capacidades. Pero ¿qué sí tienen ellos? Un control muy fuerte sobre el dinero que gastan los ministerios, los ayuntamientos, las empresas públicas. Entonces el control está en la fuente de origen de los recursos, no solo en cómo se dispersan o no solo en que lleguen acá. Entonces a mí me parece que el gran reto de México, del Estado mexicano y de su legitimidad pasa por atajar la corrupción y que el problema no es solo electoral, la corrupción es algo que afecta a la vida del conjunto de las instituciones públicas y de la sociedad mexicana, que le pega a las elecciones, hay que combatirlo en el ámbito electoral. Pero si creemos que solo desde medidas, desde el punto de vista electoral vamos a combatir este cáncer, pues nos estaríamos quedando cortos porque tendríamos pues un tratamiento localizado para un padecimiento muy mucho grave, más ¿no? general. Oye, en el caso de los independientes, ¿se fiscaliza igual que a los que participan en algún partido político? Sí, los independientes tienen diferencias con los partidos políticos porque no tienen un financiamiento público tan amplio y ellos tienen que hacer un esfuerzo mayor por buscar financiamiento privado, pero aún así se les aplican las mismas reglas. ¿Cuáles son las reglas básicamente? Se vale el financiamiento privado siempre y cuando venga de ciudadanos que simpaticen, que te den su apoyo, pero no puede llegar dinero ni del extranjero, ni de empresas mercantiles o personas morales, sindicatos, clubes, asociaciones, tampoco puede venir de las iglesias o ministros de culto, sino simplemente de simpatizantes, de gente que te quiere apoyar en tu causa. Eso es totalmente legítimo, pero a la vez están prohibidas las aportaciones anónimas. Así que si eres un independiente, tienes que decir quién te está dando el dinero. En lo que votó el INE la semana pasada, por ejemplo, se abrieron unas investigaciones especiales para el caso de Jaime Rodríguez, el Bronco, porque él tuvo ingresos por 17 millones de pesos de personas que le hicieron la aportación, pero esas personas a su vez les dio la aportación una empresa. Entonces vamos a investigar bien cómo se dio este movimiento de dinero a efecto de acabar determinando si en realidad es dinero de las personas o si estas personas físicas solo fueron pues una estación para mover el dinero de una empresa, cosa que está prohibido. O en el caso de Margarita Zavala, algo que ella hizo y de entrada puede parecernos natural, que es cenas
para recaudar dinero entre simpatizantes. Eso es válido, ella puede pedir esos apoyos. Lo que pasa es que no dijo quién le dio el dinero y eran aportaciones de 10,000 pesos, por ejemplo. Bueno, ahí tendría ella que haber extendido un recibo. Vino una persona, me apoyó, me dio un cheque. Yo bueno, le di el boleto un recibo. se vendía, ¿no? Convocaba. Así es, se pero vendía. no dice el nombre, no queda claro quién es el aportante. Entonces, como no se permiten las aportaciones anónimas, pues vamos a tratar de esclarecer. Entonces, simplemente, pues son ejemplos de cosas que hemos encontrado en la contabilidad, en este caso de los aspirantes a candidatos independientes, que llevan a la autoridad a decir, espera, quizá no estás haciendo las cosas con el rigor, con la precisión que las reglas te marcan. Oye, hay fiscalización de ustedes, pero también hay fiscalización del Tribunal Electoral. ¿Hay doble fiscalización? Más bien la fiscalización la hacemos nosotros y el tribunal tiene la capacidad, la potestad de revisar nuestras decisiones cuando son impugnadas por los sujetos obligados. Por ejemplo, si nosotros ponemos una sanción que a algún partido o candidato le parece excesiva, puede acudir ante el tribunal, porque nosotros no somos la última palabra en ninguno de los casos, y el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral, revisa lo que nosotros hicimos y puede cambiar alguna de nuestras determinaciones. Por eso es que también se habla de la palabra de la Sala Superior o de las salas regionales del tribunal en materia de fiscalización, pero el trabajo inicial de fiscalización, quien hace las investigaciones, quien recaba la evidencia y quien presenta las conclusiones, somos nosotros. Después el tribunal se pronuncia sobre lo que nosotros hicimos mediante sus sentencias cuando hay alguna impugnación a nuestras decisiones. Muy bien, pues te agradezco que hayas platicado con nosotros en esta ocasión y bueno, seguramente seguiremos platicando. Todavía falta un camino importante por recorrer rumbo al 1 de julio. Muchísimas gracias. No, hombre, pues gracias a ti, es un gusto poder tener estas oportunidades de conversación y de explicación. Muchísimas gracias y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejamos con este resumen de lo más importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. El pasado 29 de marzo, a unas horas de iniciar las campañas electorales federales y locales para renovar diversos cargos de elección, entre ellos la Presidencia de la República, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo un llamado a las y los actores políticos a respetar las reglas del juego, para que la transición del poder político se realice en forma pacífica y en orden. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada al acreditar que sí existió uso indebido de la pauta por parte del Partido Acción Nacional, por no utilizar los tiempos en radio y televisión del Estado para difundir aplicaciones sobre asuntos o conflictos particulares. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de un procedimiento oficioso en materia de fiscalización en contra del Partido Revolucionario Institucional. El Pleno señaló que tratándose de una irregularidad sustantiva, procede confirmar la multa equivalente al 100% del monto involucrado. Las y los magistrados de la Sala Superior revocaron la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el pronunciamiento del Instituto Local sobre la consulta formulada por Cuauhtémoc Blanco Bravo, y declarar la inaplicación del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal de esta entidad federativa en la porción normativa que establece que los integrantes del ayuntamiento deben solicitar licencia definitiva para separarse del cargo en caso de contender a un cargo de elección popular. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.